Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros, los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra y los alimentos se convierten en veneno. Los amos de la barbarie nos dicen: te ofrezco una cuenta millonaria en el banco a cambio de tu cielo azul. Te construyo un hermoso supermercado a cambio de tus montañas. $1.000.000 por la sonrisa de tus hijos que corren bajo la lluvia. Los mocayas nos reímos de su ignorancia. Hasta los niños más pequeños saben que la fortuna se convierte en boñiga pasando la línea del Tzuan. Los mocayas les preguntamos a ustedes, amos de la decadencia: ¿una cuenta millonaria será suficiente para devolverle la alegría a nuestros muertos? ¿Con cuánto dinero alcanzará para limpiar el alma de la tristeza? Mi nombre es Tarcisio Gómez Estrada. Nos encontramos en el municipio de Chapultenango, Chiapas. Yo me dedico al campo, tengo unas vacas que ordeño. Me gusta sembrar de todo, lo que es naranja, todo lo que se produce. Y a eso me dedico. ¿Sí? Soy agente municipal de mi barrio, represento a mi barrio. Y hace unos meses me nombraron para que yo represente a los campesinos como ejidatario. Y soy comisariado ejidal. Y pues aquí estamos sirviendo a la comunidad, a los compañeros del campo. Y hay una gran preocupación de mi parte. Yo hoy como autoridad pues tengo dos responsabilidades muy fuertes. Sobre todo tenemos un problema que hemos encontrado en el caminar de estos tiempos, el tema de hidrocarburos, un tema que verdaderamente nos ha impactado como campesinos, como gente del campo que trabajamos en el campo, pues hemos visto una amenaza terrible. Vemos pues que si vienen las empresas extranjeras a sustraer el petróleo que tenemos, pues sí, de hecho, nuestras tierras son muy ricas. Y si ellos pues lograran entrar prácticamente este municipio, este territorio que nosotros ocupamos, pues se vería muy afectado. Aquí en Chiapas tenemos esa fortuna de tener ríos muy nutritivas que nos pueden dar muchas cosas positivas y son riquezas que tiene el pueblo chiapaneco. En Chiapas producimos lo que es la energía eléctrica, pero nosotros pagamos más caro. Todo el recurso que se obtiene de esas presas, pues no llegan al bolsillo del chiapaneco. Todo esto ciertamente ha generado un disgusto en el Estado porque a nosotros nos cobran muy caro la luz, se va la luz cada rato, sobre todo aquí. En Chiapas somos los que producimos tanto petróleo en Reforma, toda esta zona, pero la gasolina está hasta las nubes. Deberíamos de pagar mínimo $3.50 a $4. ¿Cuánto nos cobran de impuesto? Imagínense. Es terrible.
Entonces de nada no nos sirven esos proyectos a nosotros, nos están despojando de una riqueza que quizás pues no debería de ser. Los compañeros que fueron exiliados por el volcán viven allá en Reforma, sí, cerca de Reforma, en el municipio de Juárez. Ellos tienen 25 pozos petroleros en su ejido, son compañeros nuestros de nuestra etnia, son zoques, pero ellos viven en la pobreza, en la desgracia, no tienen ni dónde dormir, tienen sus casas pues en pésimas condiciones y tienen 25 pozos petroleros. Eso quiere decir que todos los proyectos de petróleo, de hidroeléctrica, de geotermia, no nos trae nada bueno, porque los empresarios no se preocupan por el indígena, ni el gobierno se preocupa, ojalá se preocupara. Bueno, diríamos, tenemos un buen gobierno, tenemos buenos empresarios que comprenden la situación del indígena, ¿no? Lo estamos viendo, lo estamos sufriendo como indígenas, porque ellos son compañeros. Ellos ahí están mendigando trabajo todos los días, a ver si les dan para pintar tuberías o para alguna cosita así. Esa gente no tiene cómo sustentar su familia y no tiene una manera de vivir, de asegurar que los hijos que van naciendo pues tengan un futuro. Estamos organizados en el movimiento indígena del pueblo creyente Zoc, en defensa de la vida y de la tierra. La mayoría de los que estamos involucrados somos gente de iglesia, gente católica, creyente, que creemos en Dios y que creemos que nuestra madre naturaleza pues fue creada por Dios y que debe ser respetada, tanto para la gente que pretende pues despojarnos, por ejemplo, el gobierno que está licitando estos territorios. Nosotros pensamos de que no se debe poner en riesgo pues esos territorios, sino al contrario, cuidarlo, y a todos nos corresponde cuidarlo. Así lo vemos de nuestra fe. Nos fundamentamos en el libro que sacó el Papa Francisco, en Laudato Si, en donde dice: hombres de buena voluntad tienen que alzar la voz para defender a nuestra madre tierra. El Papa le denomina con una palabra muy bonita, le dice nuestra casa común, que es donde habitamos todo, y la mera verdad que tenemos que defenderlo entre todos. Aquí el gobierno federal, pues nos referimos específicamente a Enrique Peña Nieto, ¿no? Y a su secretario de Energía, ¿verdad? Que son los responsables inmediatos de llevar a cabo estas licitaciones. De hecho, quizá de manera directa el gobierno del estado, pues él no las está licitando, pero también es partícipe, pues, porque él como gobierno no debería dar esos permisos también de que entre en el estado, pues, porque se supone que el estado de Chiapas es libre, pues. Antes de las 6 maman ellos. Sí, temprano. Es como aquí. La gente del campo es el más golpeado, es el que sufre todas las consecuencias. Se meten los empresarios, construyen y no le piden permiso al campesino, al indígena. Nosotros como indígenas tenemos derechos, somos seres humanos. Nosotros nacimos aquí, somos nativos de estas tierras y no hay derecho, no existe, no debe de haber tanta consideración para el empresario que ni siquiera conoce estas tierras, solo manda a su gente para despojarnos. Pues hay tantos proyectos que planean nuestra desaparición, francamente. Que quieren llevar todas las riquezas, pero no.
nosotros los chiapanecos sentimos que no, eso es para el pueblo chiapaneco, no para los gobernantes. ¿Sí? ¿Qué más quieren si lo que se llevan es mucho? Ajá, pues que se conformen con lo que se roban. Sí, mucho ganan ellos, sí. Entonces sentimos que toda la riqueza que tiene nuestro territorio debe de ser protegida por la misma gente, por los que vivimos aquí, por los que conocemos que esta tierra pues le pertenece al pueblo chiapaneco, no a unos cuantos empresarios. Sí. El gobierno que tenemos es un gobierno que proviene de un partido político ecologista, pero eso es pura mentira. Si de verdad amara lo verde, pues amara lo profundo que tiene el verde, amara esta madre tierra. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ellos quieren es dar una imagen falsa al mundo, tratar de complementar lo que están destruyendo. Yo siento que eso es porque no hay otra manera de engañar a la gente. Nuestra naturaleza sí es verde, ella por sí es verde, pero el proyecto que se visualiza no es un proyecto verde, es un proyecto rojo, destructivo, negro por decirlo de otra manera, porque no hay otra manera de expresarlo, pues negro por lo de la muerte. Chiapas ha dado todo por la patria, ahora le toca a su gente. Te invito a que unamos nuestras voces y juntos impulsemos acciones para lograr un mayor bienestar para tu familia. Firma conmigo la iniciativa ciudadana Chiapas merece más empleos para lograr parques industriales y empresas en todas las regiones en la zona económica especial de Chiapas, para lograr más apoyos y para más gente de programas como Prospera y Adultos Mayores. Con tu participación y tus propuestas lo hacemos realidad. Legislamos para cuidar nuestro medio ambiente. Creamos la Procuraduría Ambiental para proteger la belleza de nuestro estado. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció las primeras declaratorias de las zonas económicas especiales en Puerto Chiapas e inauguró el Agroparque Sur-Sureste. Las zonas económicas especiales tendrán un paquete de estímulos fiscales que se otorgará a las empresas que habrán de invertir, como descuentos en el pago del impuesto sobre la renta durante los primeros 10 años. Lo que yo sé que cuando muy vinieron miraron unas piedras y lo comenzaron a venir a verlo y después lo llevaron, no sé si a Tapachula, no sé, pero la cosa que lo vieron que era buen material y pues ya trajeron, no sé de dónde vinieron gente, no sé si de extranjero, no sé de dónde, y vinieron a ver lo que era bien y pues lo comenzaron a explorar la mina. Cuando muy comenzó a trabajar no decían que no estaban sacando, pues, pero como si estaban barrenando, pero después estaban llevando material, poquito así. Ya la gente no decía nada, pues no decía nada, no. Ya después la gente lo miraron que estaban sacando, lo comenzaron a pedir dinero por la gente, que le dieran algo tanto, nomás nos daban cuánto, primera vez 1,000 pesos nos dieron por agitatario nada más. Y después la gente pensó que era un poco dinero, pensaron que le pidieron más, le dieron 3,000 pesos, nos dieron otra vez. Ya últimamente ya no nos dieron nada, ya se fueron. Como el 2000 como iniciaron a trabajar. Sí, el 2000 fue. Desde entonces, si no lo hubieran tapado los pobladores, pues todavía siguieran trabajando, creo.
Dijeron que iban a esa calle, iban a la clínica, iban a sortir con medicina y no le iba a faltar nada de eso. Y así se fueron más metiendo en lo que tal que ellos estuvieran sacando, pues. Sí, pues. No, ahorita está peor lo que estaba, pues ya lo acabaron toda la carretera, todo ya no, ya. Está todo ya acabado, todo ya. Sí. ¿Esa tierra que está allá, que está allá? Blanca. Sí, allá, a aquel lado, la otra más. Yo no sé nada que se contamina el agua, pero creo que sí están diciendo que sí es contaminoso, pues el agua lo que está, pues. Cae al río y ya los peces se van a morir, pues, y todo. Ya no hay mucho camarón, entonces en el río ya no hay, pues, ya. Por lo mismo, creo. Un señor que pasó ahorita que tal, no sé si lo vieron, dice él que no, diciendo que la enfermedad de por sí va a haber, que está escrito en la Biblia, que no sé qué tanto. Y así es de que no estemos echando culpa que los mineros, que no sé qué. Un señor que pasó ahorita para arriba, el que me dijo que hay, de no lo escucharon que estaba hablando ahorita. Me vio y a rato me va a estar preguntando a qué vinieron o qué onda, va a decir. Tardó parado, pues. Y él dice, pues, él está a favor, pues. Ya no lo llevaron, pues lo dejaron amontonado aquí, ¿no? Ese es el montón que ya nomás iban a meter la máquina y los volteo y ya lo llevaban para abajo, obviamente. Y ahora si regresan, ellos van a llevar primero, creo que ya está amontonado. Pues. Eso si regresan. El puro billullo está ahí, compañero. Llévense lo mejor a la chatarrera. Que se los compre. No lo dejan sacar, creo, nos miran y ya nos paran aquí, ya hay. Todo este material fue extraído dentro de esa laguna de agua que está ahí. Por eso los chinos y los canadienses quieren quitarnos nuestras tierras, donde la tierra madre nos da de comer y es nuestra y la tenemos que cuidar. ¿Se dan cuenta el material que tiene nuestra tierra? Es esto. Y para poder destruir esta piedra, hay que hacerlo pequeño, tienen que ponerles químicos y el químico es el que nos está dañando, nos está contaminando a nuestros arroyos, nuestros ríos, nuestros peces se han muerto. Los perjudicados son somos nosotros los que vivimos en la costa. Soconusco, por ejemplo, Cacoyagua, Escuintla y todo lo que es la costa, Mapastepec, porque toda esta agua se va y se extiende allá en la zona costa, lo que es la planada, donde se cultiva lo que es el banano, el maíz, frijol, arroz y cultivo de la ganadería, especialmente donde toman agua los animales y esos animales son contaminados por el agua que beben. Y al matar una res, esa carne llega al mercado y nosotros vamos y compramos esa carne y somos contaminados así sucesivamente. Allá arriba se ve verde, más abajo está esto, ¿sí? Es óxido. Eso no se veía en estos arroyos. Antes los habitantes de aquí de los ranchos que viven aquí, que tienen su cultivo de café, cacao, decían que no existía esto. Esta agua amarilla, como ve usted aquí, es un óxido que se va directamente al río Cacaluta. Nosotros pedimos al sector salud que viniese a hacer a tomar muestras y que se las llevara para que le pudiesen hacer análisis y no quiso venir el sector salud. Para que vean que nadie me lo platicó. Yo estoy en lugar de los hechos. Esto es contaminación. Luego se ve, porque es todo lo que sacaron, es el residuo del material. Y aquí estamos en el cerro, en el ejido de la colonia Nueva Libertad del municipio de Cacoyagua. Ellos, como no lo ven allá, me gustaría que vinieran a verlo acá para que se den cuenta
Ellos muy a gusto allá en sus trabajos, yo no sé dónde, hasta a lo mejor en la hamaca están durmiendo, como que si nada está pasando para ellos, pero nosotros nos preocupa mucho esto. La región costa de Chiapas está dentro de los grandes intereses del capital y del gobierno. Y además es una zona de tránsito de flujo migratorio, es una zona que tiene mucha riqueza natural y están tratando de implementar zonas económicas especiales para poder dar mayores beneficios o facilidades a las empresas, ¿no? Para poder despojar a los pueblos de sus territorios. En Chiapas hay una resistencia muy fuerte de defensa del territorio, porque hay proyectos de hidrocarburos, por ejemplo, también están tratando de implementar en la zona un gasoducto desde el Istmo de Oaxaca hasta Guatemala para exportar gas, y que ahí va a haber afectación a las tierras. En el municipio de Mapastepec están pensando implementar una geotérmica, pues también para generar energía eléctrica con otras formas, con otros modos, ¿no? Pero solo están planteando concretar proyectos de explotación, de despojo, destrucción en los pueblos, pero no plantean cuál va a ser el beneficio, cuál va a ser las mejoras en las comunidades, ¿no? Eso no lo plantea el gobierno ni las empresas. Tenemos varias amenazas de proyectos, ¿no? Uno de ellos es en Arriaga, por ejemplo, un parque eólico para generar energía eléctrica. ¿Para quién? Es la pregunta, ¿no? Porque los cobros siguen siendo excesivos y el servicio sigue siendo pésimo, ¿no? Ante eso, las comunidades se han organizado para instalar la energía eléctrica, para reparar, para no pagar, pero para defender un derecho, ¿no? Que es la energía eléctrica. Como organización de derechos humanos estamos dando acompañamiento al caso de Acacoyagua, ¿no? Por el tema de la defensa del territorio y por el tema de las amenazas o riesgos de los defensores y defensoras comunitarios, ¿no? Que están al frente impidiendo que la empresa siga destruyendo la naturaleza, ¿no? Vamos a poner de Acacoyagua. Vamos a ver si completamos. Popular de Soconuco, 20 de junio, en una lucha por defender nuestra vida. Los ríos, la contaminación del aire. Nosotros aquí tenemos un plantón donde nosotros estamos luchando y estamos pensando en el futuro, y si estamos haciendo este plantón es para que los mineros respeten
los acuerdos de todas las organizaciones que estamos presentes. Aquí hay organizaciones de diferentes lugares, diferentes organizaciones, y para eso estamos. Esa es la idea de detener, ¿verdad? De que los mineros se retiren de las minas que tienen en Cacao, en Magnolia, las minas que tienen en el ejido Nueva Francia. Para eso estamos acá y reunidos todos los compañeros representantes de cada organización, porque no queremos la mina, no queremos definitivamente ningún permiso de ninguna dependencia de gobierno, porque las dependencias de gobierno federal sabemos que todas están involucradas con los mineros extranjeros que vienen de China, de Canadá, de Estados Unidos, y es lo que no queremos que exista, porque ellos, ¿cómo es posible de que la gente extranjera venga a llevarse las riquezas del estado de Chiapas? Nosotros somos un equipo denominado el Frente Popular en Defensa de Soconusco 20 de junio del municipio de Acacoyagua. Somos un frente que estamos luchando contra esas empresas mineras que nos están acabando aquí en el municipio de Acacoyagua. El gobierno federal, estatal y municipal están dando ese apoyo a las empresas mineras. Nosotros quiero decirte que no estamos luchando porque nos den alguna economía, algún dinero. No deseamos eso. Hasta hoy día, te lo digo sinceramente, que estamos luchando con nuestras propias contribuciones de manera voluntaria. Y todo aquella gente, aquella persona que se ha sumado a este Frente Popular, lo hace de corazón abierto, ¿verdad? Porque aquí no hay acarreados. Aquí no tenemos acarreados, simplemente lo estamos haciendo de todo corazón por el bienestar de toda la humanidad. Desafortunadamente empezaron con la exploración y explotación a la vez de una minera que se llama Cristina, que está dentro del ejido de la Colonia Libertad, municipio de Acacoyagua. Una minería que le hicieron a cielo abierto. Yo soy una mujer campesina, yo me gusta trabajar, yo siembro frijol, arroz, maíz y pues de ahí cosechamos para comer. Nosotros no los deja, Diosito lindo no los mata de hambre. Tenemos como para comer, pero si los sembramos, estamos defendiendo nuestros ríos, nuestros territorios de nuestro país de acá. ¿Por qué? Porque ellos son de Canadá, son gente de afuera, que vayan a fregar en sus pueblos, pero aquí de nosotros lo vamos a cuidar. Tanto comunidades como el pueblo nos estamos uniendo cada día más para seguir agarrando fuerza, para que estas empresas extranjeras se vayan de acá, de nuestros estados, de nuestros municipios. Y si nosotros no luchamos, cuando lleguen los niños a 20 años, este cerro que está enfrente ya no lo vamos a tener, Y se nos va a terminar el agua, porque yo les digo a ellos, miren, los ríos corren porque en el cerro están los manantiales de agua. Y si lo cortan las venas, el agua se acaba. Yo les digo a los compañeros, luchemos compañeros, porque si nosotros no luchamos, ¿quién otros va a luchar? Ahorita que nosotros andamos luchando, como que los mineros tienen miedo, ya no hacen por trabajar porque tienen miedo. Son necios pues los mineros.
Pero ahí no les hace uno nada, pero están bravos pues ellos, quieren trabajar. Son los mismos trabajos de las empresas que pasan bravos, pues los ingenieros que pasan ahí. Pues hasta andan dividiendo a la gente con despensa. Porque aquí la gente es pobre, definitivamente. Hay personas que no tienen para el día, no hay empleo, no hay trabajo. ¿Qué está creciendo? La delincuencia, a causa del mismo gobierno. Porque el mismo gobierno ha creado todo este desempleo que hay. ¿Para qué? Para que todo el tiempo el ciudadano esté con la boca abierta, esperando que le caiga una despensa. De esa manera el gobierno está gobernando el país. La política que hacen ellos es comprar al ciudadano con una despensa o con dinero. Aquí el presidente municipal primero pues sí estaba con nosotros, que no sé qué. Inclusive hasta ahí tengo también un paquete de donde él documentó, en donde decía, le mandó hasta Peña Nieto, no sé si se lo mandó porque fuimos a la presidencia y le preguntamos que si ya tenía copia del recibido de allá. No, dice, no lo hemos mandado. Le digo, entonces, ¿a quién confiamos? ¿Estamos confiados con la autoridad? ¿Nos está apoyando o no? Entonces, no, dices, si tienen ustedes alguna copia de ese documento, préstenos, lo vamos a certificar, dicen, y lo llevan. Así es de que ahí en el documento, ahí dice el presidente municipal, Acacoyagua, municipio libre de minería. Pero al final de cuentas, hay un refrán que dice que el dinero ablanda más que el cebo. Entonces, el presidente ya lo compraron, porque ahorita ya son 2 veces, nos cierra la puerta y no nos atiende. Ya fuimos a Semarnat varias veces a Tapachula y nada. Todos están a favor de la minería. Pues sí, no les ofrecen 2, 3 pesos, les ofrecen millones de pesos. Pues por lo regular casi todos los presidentes de aquí de la costa se venden con los mineros, porque si le pedimos un auxilio a la autoridad, no nos dan apoyo a nosotros. Y si le habla un minero, ahí sí corren, miren. El otro día dejamos un minero allá arriba en el Pantón y hablaron a Tapachula. Al ratito ya estaban 3 empleados ahí de gobierno. Y como a ellos sí les hacen caso y nosotros que vayamos la directiva aquí a hablar con el presidente, con ellos, a nosotros no nos hacen caso. ¿Por qué? Porque no hay dinero para largarle a la autoridad, mire. Así que la autoridad es la primera sinvergüenza que hay aquí en el pueblo. El presidente municipal de aquí, 2 veces lo citó el grupo de aquí, que nos esperara, íbamos a tener una plática ahí en el palacio. Y sí recibía de lleno lo recibía y contestaba de que sí los iba a esperar. 2 veces fuimos y no nos esperó, mira. Porque el presidente de aquí, nuestro presidente, que no da la cara. ¿Qué pasó en la primera? Dijo que sí y ya después ya no llegó. En la segunda dijo que iba a presentarse. Tampoco, que lo mandó, un poco de federal mandó. Y eso no ser el presidente que... ¿Por qué? Porque ya su tajada ya le dieron. Y por eso él está vendido. Pero la gente, nosotros no estamos de acuerdo. Y ni los vendemos en nada. ¿Por qué? Lo que queremos es que se vayan ellos. Que se larguen de aquí, no queremos verlos ya. Buscarán alejarnos del maíz sagrado, renegar de ti, oh grande Nazacovac. Buscarán despojarnos de la esencia de nuestro corazón. Dirán que para ser menos indios hay que vestir a la moda, frecuentar restaurantes y supermercados. Dirán que ser civilizado es consumir comida envenenada. Buscarán alejarnos de ti, oh grande Nazacovac, porque solo así dejaríamos de soñar. Me encuentro en el municipio, nuevo municipio de que apenas tiene unos años que se estableció aquí en este lugar. Se llama Nuevo Carmen, pero el municipio se llama Francisco León. En el 82 dio noticia del volcán Chichonal, que es el que tenemos acá en la parte de atrás. En ese tiempo yo tenía como 2 años y 8 meses, estaba por cumplir 3 años.
y nosotros nos tuvimos que desplazar porque mi familia vivía justo en el cerro del volcán a un lado. Entonces nosotros nos bajamos al antiguo municipio donde estaba antes Francisco León, que ya quedó desaparecido porque está lleno de arenas y todo, ahí no vive nadie. Y entonces nos tocó emigrar. Ahora ya vivo acá en esta región de nuevo. Yo regresé a los 12 años, que vine a estudiar y ya aquí me casé, trabajo y también doy mi servicio en la comunidad. En el territorio tenemos presas, micropresas, que son presas chiquitas, que va a afectar el río Magdalena y otros ríos pequeños, pero que tienen mucho caudal, y los pozos petroleros. A nosotros en la región nos toca 11. Hay minería, que una ya está en explotación y hay otras que están así como en reserva, ¿no? Y también tenemos nosotros el volcán que tenemos, quieren hacer un parque geotérmico o sacar energía geotérmica del cráter. Y entonces, para nosotros, aunque muchos podemos decir, es que el volcán me corrió, pero también es la naturaleza. Y cuando la madre se enoja con sus hijos, pues agarra con todo y al que le tocó, le tocó. Nosotros así lo entendemos. Pero su daño no es tan grave porque también eso nos permitió hacer otras cosas, ¿no? Conocer otros mundos, porque antes esto nadie sabía. O sea, mis abuelos dicen que nunca veías a nadie de acá, porque los zoques se vinieron a refugiar aquí después de que salieron de esclavos de las fincas plataneras, de las fincas de cacao, porque eso es lo que se daba en la región, que es en las llanuras de Tabasco, Pichucalco, todo ahí. Entonces ellos al salir de allá, cuando ellos les dijeron que tenían libertad, se vinieron a refugiar en la montaña, porque no quieren volver a ser esclavos. Y ellos saben perfectamente que las empresas que vengan a decir, les vamos a dar trabajo, es un trabajo esclavo. Ya lo vivieron, todavía no hace mucho, todavía lo cuentan, está en la leyenda oral. La gente te lo platica. Si tú vas y le preguntas a una viejita, sí, esto que está pasando, esto ya lo decían los abuelos. Ellos lo relacionan mucho. No quieren a Porfirio Díaz, porque dice que Porfirio Díaz vendió todo. Y gracias a que vendió todo, ellos tuvieron que ser esclavos. Entonces ellos siempre tienen esa mitología de que Porfirio Díaz va a regresar. Y cuando Peña Nieto empezó a hacer las reformas estructurales, que aunque los dijeron en español y cuando hicimos la traducción, de qué implicaba, que era reformar el derecho al trabajo, ellos saben que tienen que trabajar 8 horas, ellos saben que el trabajo tiene que pagarse bien, aunque no son abogados, pero lo saben que tienen derecho a un día de descanso. Y cuando ellos escucharon eso, lo único que dijeron, bueno, ya es Porfirio Díaz que está regresando, son sus ideas, exactitos, dice, solo falta que por todos lados haya trenes, que ahora ya no se usan. Pero ellos correlacionan todos esos hechos con lo que fue anteriormente cuando se empezaron a entregar a manos extranjeras la riqueza de nuestro país. Vamos a abrir una ronda de participación. Nos da gusto estar participando, nos da gusto que los pueblos originarios estén defendiendo su territorio. Entonces, compañeros, como organización, pues aplaudimos esta lucha que se hace y por supuesto que nos adherimos. Nosotros estamos en la región norte de Chiapas, es decir, acá tenemos el rosadito marcado, el más fuerte, son las zonas que todavía se van a licitar, o sea, se van a dar, porque no tenemos, no hay permiso aún para que saquen y se instalen los pozos de hidrocarburos. La Mancha Grande, que tiene permiso por 50 años, porque ya la tiene, abarca Iguatán, Chulo, parte de Joya, abarca Chapultenango, unos cachitos de Ixtacomitán, Pantepec. Eso ni siquiera nos preguntaron a nosotros como municipio. En esta mapa también tenemos las presas hidroeléctricas, pero también tenemos los gasoductos. A nosotros no nos toca en la región norte, en el polígono 10 y 11 no nos toca, pero sí hay un pedazo que es con Tiapa,
que conecta con Palenque, Sabanilla, toda esa parte. Hay esa parte que va a conectar. Y una donde está el puerto Chiapas. Ese donde está el puerto Chiapas va a atravesar todo. La Angostura, acá, la Tuxtla Gutiérrez, se va a pasar por Tecpatán, Chicoacén, Malpaso, las Chuapas, vuelve a conectar y todas conectan con Estados Unidos. Entonces, todo esto que se está haciendo, como ustedes ven, no hay ni un espacio de nuestro Chiapas ni de nuestro México, así como digamos, aquí vamos a vivir en paz. O sea, no hay... Cuando entró el dinero, dicen los viejitos, cuando entró el dinero, se acabó la comunidad. Porque ya todo lo vemos como que todo es dinero, mercancía, todo le ponemos precio. Entonces tenemos que reflexionar y si es como pueblos originarios, zoques, celtales, tzotziles, yaquis, zapotecos, nos juntáramos, hiciéramos una sola palabra, yo creo que sí podríamos con el sistema que nos está matando, sí podríamos volver a liberarnos, porque ahorita estamos siendo esclavos de otra manera, pero sí estamos otra vez en esa sintonía. Y antes de que perdamos por completo la libertad, pues sí, decir eso, juntarnos de nuevo. Nosotros como Comité Ejidal de acá del Ejido de Chicoacén, también ustedes saben que también nosotros estamos en lucha por el proyecto hidroeléctrico Chicoacén 2. Entonces nos unimos a su marcha y les damos la muy cordial bienvenida por estar acá y acompañarnos y nos unimos con ustedes. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien desea participar? Vamos a ceder los micrófonos en estos momentos. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Los de seguridad, los que fueron nombrados por sus comunidades o por sus parroquias. Coordinadores, les estamos entregando acá los cafés para la gente que va a estar cuidando todo el proceso, el contingente, salud, seguridad, para ir todos en orden, por favor. Estamos pidiendo que se respeten las actas que ustedes han firmado en sus barrios y en sus ejidos, en sus comunidades, como autoconsulta, que tengan legalidad. Entonces, la CENER anunció ayer, y es una gran victoria de los pueblos zoques, el retiro de la ronda 2.2 de los bloques 10 y 11, pero van a regresar para consultarlos nuevamente. Entonces, así que el llamado es para no caer en la trampa de estas consultas que organiza la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Por ahora se encuentra suspendida, pero eso nos da más fuerza para seguir luchando, para defender el territorio zoque, de los cuales 180,000 hectáreas quieren entregar a las empresas extranjeras. Desde Chicoacén hasta Pichucalco, Sunuapa, Amatán, quieren entregar 180,000 hectáreas. Hay que reforzarnos más, organizarlo de la mejor manera, porque vienen los próximos años quizá más fuerte, porque vieron que nos estamos organizando. Por esa razón vamos a suspenderlo para que también se calmen los zoques, pero al contrario, vamos a regresar a casa y vamos a organizar más a las comunidades, a los pueblos, para que tengamos más unidad, más fuerza para poder defender nuestro territorio. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a venir a hacer? Somos nosotros los responsables, hermano.
Sobre nuestros territorios, la amenaza es real por las 11 concesiones mineras otorgadas por el gobierno, con un total de 70,000 hectáreas, de los cuales ya se encuentran en operación la minera Frisco en Solosuchiapa, propiedad de Carlos Slim, una ampliación de presa hidroeléctrica sobre las tierras de Chicoacén, un proyecto de geotermia sobre el cráter del volcán Chichonal, sobre 15,000 hectáreas, un geoparque en el mismo volcán con 2,400 hectáreas, además de pequeñas represas en Ocotepec y Chapultenango. En total, más de 180,000 hectáreas de montañas de niebla, manantiales, ríos, tierras ejidales y espacios simbólicos se encuentran amenazadas por los proyectos extractivos. La amenaza más directa sobre nuestras tierras es la licitación que viene realizando desde agosto del 2016 la Secretaría de Energía, CENER, a través de la licitación pública internacional conocida como la Ronda 2.2 para el concesionamiento de 12 pozos petroleros de extracción de gas natural y aceite en los estados costeros del Golfo de México y cuencas del sureste, la cual se compone de 12 bloques, 2 de los cuales tienen impacto en el estado de Chiapas. Un total de 84,500 hectáreas de tierras de 9 municipios de Nos llaman indios por defender a Nazacoba. ¿Acaso un hijo ayudaría al verdugo en ofensa de su madre? Somos mocayas, sembradores de maíz. No somos los salvajes, no somos los retrasados. Hablamos el lenguaje de los ríos y de las montañas. Somos la herida que te sangra. Somos la respuesta a tu vacío. Ven, hermano blanco, te enseñaremos el canto que jamás se olvida. Ven, hermana blanca, te daremos el secreto de la belleza infinita.